esta hora le damos la bienvenida a la asambleísta Cristina Reyes, que nos acompaña en los estudios de los desayunos de 24 horas en Quito. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Liz, buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo para toda la audiencia. Bueno, hay algunos temas pendientes que ponen a la Asamblea sobre la palestra. Uno de estos, el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Parecería que ante tantos temas que están en discusión, hay todavía muchas diferencias en algunos de ellos y desacuerdos. ¿Qué panorama visora usted, más aún cuando el presidente de la Asamblea ha dicho que el próximo miércoles, 18 de septiembre, podría ya entrar en debate final este paquete de reformas al COI? Bueno, hay que decir que es urgente una reforma penal frente a una ola delincuencial que mantiene a la ciudadanía realmente en alerta, en alarma, y un gobierno realmente permisivo frente a una delincuencia que mantiene a la ciudadanía alerta, alarmada. Y hay que actuar, no solamente con una reforma penal, sino con una profunda depuración, equipamiento, capacitación a la policía y una profunda depuración a la función judicial. ¿Por qué usted califica precisamente de un gobierno permisivo cuando se ha mostrado desde el Ministerio de Gobierno un apoyo a la Policía Nacional, cuando incluso se han adoptado estrategias de que se unan las Fuerzas Armadas en el control de armas a los operativos que realiza la Policía Nacional? Más bien, desde el gobierno han criticado sí a la función judicial. Entonces, ¿por qué lo califica como permisivo? Virus, por goleada la delincuencia está ganándole a la ciudadanía y a un gobierno que permite que eso ocurra. Robos, asesinatos, delincuencias. Las cifras no mienten, Liz. Si nosotros comparamos el periodo del año pasado, los 6 primeros meses versus este primer semestre del año, han aumentado los asesinatos, los robos a domicilios, los robos a las personas y aparentemente, mire, la salida de las Fuerzas Armadas a la calle no es suficiente, además que la competencia constitucional no es de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional amerita una profunda capacitación, equipamiento y además también una profunda depuración frente a una delincuencia que aparentemente está mucho más armada que la Policía Nacional. Ahora, lo que usted ha nombrado sí es evidente en muchos de los casos y la inseguridad, sentimos, campea en las calles del país. Pero ante eso no podría darse una permisividad más bien por parte del legislativo, que tiene en sus manos la capacidad de reformar un Código Orgánico Integral Penal y que sin embargo no logran ponerse de acuerdo en temas como si en delito flagrante mostrar el rostro de aquella persona que ha cometido un delito, que ha sido, como se diría normalmente, pescado con las manos en la masa. Por otro lado, se habla de la posibilidad incluso de reducir penas en lugar de establecer sanciones más duras. Sí, el artículo 189 es un delito que, por ejemplo, manda un mal mensaje a la ciudadanía frente a lo delincuencial que tenemos actualmente. La disminución proporcional, dependiendo ya no solo del hecho, que es el robo, que es un acto delincuencial, frente a el valor de la cosa robada, sin duda es un hecho que tiene que ser derogado actualmente en el informe de la comisión. Además, es importante mencionar que sí, un mensaje de la ciudadanía es que las personas que son detenidas en delito flagrante tienen sus rostros que ser mostrados, sobre todo cuando son delitos referentes a robo, a asesinato, a violación. Imagínese usted si son hechos de abuso sexual en un entorno de escolaridad. La ciudadanía dice que si bien hay un derecho a la presunción de la inocencia, es importante mostrar la detención y en ese sentido nosotros hemos presentado una propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana hace más de un año y medio con 81 firmas de respaldo, no solamente para mostrar a los delincuentes en delitos flagrantes, sino también para no permitir las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en el caso de delito flagrante, en estos delitos que le quitan el sueño a la ciudadanía, como son el robo, el asesinato, la violación y el secuestro. Ahora, esa es una propuesta obviamente que parte de la bancada que usted representa y que hasta la semana pasada no contaba todavía con una mayoría que la respalde. ¿Podría haber cambiado ese panorama y creen que de aquí a la próxima semana las otras bancadas legislativas respalden esta propuesta que nace del Partido Social Cristiano?
Esperemos que así sea. Esto no es una propuesta que nace de una bancada legislativa, Liz, eso es una propuesta ciudadana. La ciudadanía está al día de hoy muy alarmada por la situación. Esto no es un tema de percepción. Salgamos a las calles y preguntémosle a la ciudadanía lo que está pasando en barrios, en las distintas ciudades del país. El Congreso Nacional, la Asamblea Nacional tiene que ponerse de lado de la ciudadanía. No es el momento para polemizar o para dejar a un lado, o mejor dicho, para ciertos aspectos como el tema del aborto en casos de violación, incesto, para poner como pretexto para no aprobar una reforma legislativa que urge, que amerita que sea aprobada inmediatamente para solucionar un tema que no solamente abarca, o mejor dicho, amerita una reforma penal, como le he dicho, sino actúa el Gobierno Nacional en un profundo equipamiento, capacitación a la Policía Nacional, además también de la evaluación permanente a jueces y fiscales por parte del Consejo de la Judicatura, y además, como se lo ha hecho en la ciudad de Guayaquil, un trabajo constante entre empresa privada, gobiernos autónomos descentralizados y ciudadanía, para poder combatir a la delincuencia, que es lo que actualmente mantiene alarmada a la ciudadanía. Ahora, usted ha mencionado un punto que ha sido la despenalización del aborto por temas de violaciones. ¿A qué punto se puede considerar o malinterpretar que esos temas podrían crear una especie de contraponerse a aquellas reformas que hoy se debaten por el COIP y aquellas reformas que también se debaten dentro del Código Orgánico de Salud? Y ese ser un motivo para que se esté cayendo en quedarse trabados dentro de estos dos temas importantes. Hay capítulos que han ameritado cierto debate y que de alguna manera van a ser votados por separado. Algunos lo califican como temas de conciencia, sin embargo, los legisladores debemos despojarnos de temas religiosos o de creencias personales. Las cifras nos demuestran que más de 2.000 niñas son violadas cada año. 2.000 niñas. Las niñas no deben ser madres, las niñas deben vivir un entorno de paz, de alegría, de esperanza. Pensar que vivimos en un país que criminaliza estos hechos nos tiene que hacer reflexionar. No se está promoviendo de ninguna manera el aborto, se está despenalizando el aborto en casos de violación. Son capítulos que van a ser votados de manera independiente. Hay, como usted lo conoce, capítulos que abordan leyes de seguridad ciudadana y también, por ejemplo, el comiso anticipado, también son importantes herramientas para la lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional no puede quedarse aislada de estos debates importantes que la ciudadanía exige que los asambleístas aprueben de manera inmediata, y esperemos que el 18 de septiembre ya esta herramienta penal sea aprobada. Aprobada de tal manera, ¿considera usted entonces que sí podría darse esto de que se apruebe para proteger a la víctima y no al victimario, como sucede hoy por hoy en muchos de los casos? Sí, efectivamente, vivimos en un país, como les digo, que las cifras nos demuestran que los índices de violencia han aumentado. Cada 3 días hay femicidio. Más allá de despenalizar el aborto en estos casos puntuales, creo que hay que tener la empatía suficiente para saber que no es que se está promoviendo el aborto, que debe ser un procedimiento incluso muy doloroso y que creo que ninguna mujer quiere someterse a aquello. Hay que pensar que no podemos vivir en un país que criminalice la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, se está planteando la despenalización del aborto, como ya existe actualmente en el Código Penal en 2 casos. En el caso que sufre peligro la vida de la madre, asimismo cuando ha existido una violación a una persona con incapacidad mental. Cómo no pensar también que se puede extender a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, asimismo también entornos de violencia en las familias, los entornos sociales, dentro de las comunidades. Eso nos tiene que llevar a pensar que deben existir políticas públicas para proteger a las niñas y mujeres de los entornos de violencia. Ahora hay otros temas pendientes que serán tratados, por ejemplo, el día de hoy, que tiene que ver con las reformas también al Código de la Democracia, donde se plantean temas que van en dirección al financiamiento de las campañas electorales, cambio de métodos como el de Hunt a Webster, eliminación de circunscripciones. En ese sentido, ¿cómo ve el panorama al interior del legislativo para apoyar o respaldar la aprobación de reformas como estas? Es un importante momento para garantizar un sistema electoral que nos permita
que la voluntad popular de los ecuatorianos al momento de ir a las elecciones, de dar el voto popular por cualquier candidato sea garantizado, sea transparente, además también mecanismos de financiamiento que no permitan esas tramas de corrupción que ha visto el país a propósito de la trama de Arroz Verde, sobornos, etcétera, está en manos de la justicia. Es importante también analizar los métodos electorales y personalmente he planteado también que debe existir la obligatoriedad, como hay en distintas legislaciones del mundo, de los debates presidenciales. No es posible que aunque haya un candidato que aunque esté en las preferencias electorales, se dé el lujo de no asistir a un debate que en algunos casos son organizados por organizaciones civiles, por los medios de comunicación, que sepan que tienen la obligatoriedad en un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral de ir a proponer su plan electoral, su plan de gobierno, contrastarlo de manera respetuosa con sus contendores y que la ciudadanía conozca esas propuestas. A manera personal he planteado esa propuesta en el Código de la Democracia con el fin de garantizar que todos los candidatos a la presidencia de la República vayan a un debate presidencial, tengan ese respeto con sus electores, tengan ese respeto con sus contendores y abonen a una democracia más sólida a través de ese intercambio respetuoso de sus propuestas. Ya se nos acaba el tiempo y tenemos que concluir la entrevista, y quisiera, una vez que usted tocó el caso Sobornos 2012-2016 y que ha sido ya cerrada la instrucción fiscal y se está a la espera de el llamamiento de la audiencia preparatoria de juicio, preguntarle precisamente por el caso de una de las personas procesadas, que es una de las asambleístas, Viviana Bonilla, quien decía públicamente el día de ayer que ella realmente no tenía conocimiento de cómo se financiaba esa campaña para la alcaldía de Guayaquil en su momento, que ella no tenía un conocimiento de dónde provenían los fondos y que pensó pues que obviamente venían del movimiento del que ella representaba en ese momento, Alianza País. ¿Puede un candidato no conocer de dónde vienen esos fondos que respaldan o promueven o auspician su campaña? Bueno, más allá de las inconsistencias y los trabalenguas de algunas personas que ya parecen no recordar el proyecto político al que representaban, los proyectos de los cuales eran partes, nosotros vamos a ser muy respetuosos del debido proceso, esperar que la justicia se pronuncie si es la Asamblea Nacional tiene que levantar de alguna manera la inmunidad parlamentaria, aquello se hará. Lo cierto es que hay una gran oportunidad dentro del debate del Código de la Democracia para transparentar los mecanismos de financiamiento, no solo de los partidos políticos, sino también de los candidatos. No es delito que las empresas privadas, que las personas naturales apoyen una candidatura o a un partido político. Lo cierto es que eso tiene que ser transparente, tiene que existir un debido registro, el Consejo Nacional Electoral tiene que ejercer un control para que no venga una persona luego a decir, y bueno, menos para poder pensar que se ha podido cometer algún delito de cohecho, lavado de activos y todo aquello de esas tramas de corrupción que hoy lamentablemente el país tiene que presenciar. Transparencia tiene que ser uno de los principales elementos para las campañas presidenciales. Eso creo que abona a una democracia más sólida. ¿Campañas presidenciales o campañas que tengan de todo tipo? Más bien característica de índole seccional para todas las campañas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, abogada Reyes. Gracias, Liz. Un saludo a la ciudadanía. Gracias a ustedes. Con eso de aquí estamos concluyendo los desayunos de 24 horas. Inmediatamente vendrán las noticias aquí en Teleamazonas. De mi parte, que tengan un buen día. En este espacio será hasta el día de mañana.